La primera vez que la vi fue en la curva más alta del Espinazo del Diablo, cuando el mundo se partía entre abismo y bruma. Te juro que su mano tocó el cristal de mi tráiler y dejó una marca de agua helada. No estaba perdida. Me estaba esperando. Si escuchas, vas a entender por qué nadie quiere conducir de noche por esa sierra, y por qué yo todavía conduzco con un asiento vacío a mi lado, como si cuidara un espacio que ya no me pertenece. Antes de contarte todo, te pido algo muy simple. Si te está gustando esta historia y quieres que sigamos desenterrando secretos de carretera, suscríbete ahora y deja tu like. Eso hace que este testimonio llegue a más personas y me ayuda a traer pruebas nuevas. Tú decides si sigues en la cabina conmigo. Aprieta el cinturón, porque lo que te voy a decir me lo guardé años por miedo a que la sierra me volviera a llamar por mi nombre. Aquella madrugada llevaba cemento desde Durango rumbo a la costa. La radio tronaba estática, el altímetro marcaba frío seco y cada curva parecía tragarse los faros. Quien conoce esa ruta sabe que el viento silba como si alguien llamara por su nombre. Hay quienes apagan el estéreo para escuchar si es un tráiler o una voz. Un rumor viejo dice que la sierra cobra peaje con almas que no llegan al amanecer. Yo no creía. Hasta esa noche. Hasta que mis manos dejaron de sudar por cansancio y empezaron a sudar por devoción. La niebla entró como leche derramada. Reduje velocidad y encendí luces auxiliares. Fue entonces que distinguí la silueta de una niña en el acotamiento, descalza, con un vestido claro pegado al cuerpo por la humedad. No se movía. Solo miraba. A veces, allá arriba, la neblina hace figuras que se burlan de tus ojos. Esta vez no. Esta vez, el aliento frío empañó mi cristal desde afuera y delineó 5 dedos pequeños. Mi primer instinto fue orillarme. Nadie deja a una menor sola en esa altura. Pisé el freno, puse intermitentes, abrí la puerta y el olor a tierra mojada y copal me llenó la nariz. Sentí un alivio extraño, un olor que solo he sentido en funerales y en amaneceres de montaña. Le pregunté a dónde iba. Señaló hacia adelante, como si supiera mi destino y también el de mi carga. Subió sin decir palabra y se acomodó mirando el parabrisas. Yo intenté romper el hielo. Le ofrecí una chamarra que llevo en la cabina para emergencias. No la quiso. Su piel no temblaba pese al frío. No pedía calor. Pedía movimiento. Su presencia, en cambio, hizo callar el ruido de la carretera. El motor cayó. Empezó la cuenta. Ya. No me dijo su nombre. Dijo que tenía prisa. Pregunté si conocía a alguien en Mazatlán y sonrió con una tristeza antigua. Sus ojos no brillaban, pero reflejaban el trazo de la cinta asfáltica como si cada raya blanca hubiera pasado antes por su mirada. Yo controlé el timón y marqué a la base por la frecuencia de siempre para avisar que llevaba a una menor. La radio abrió un zumbido y de ahí salió un murmullo que no eran voces de humanos. Parecía un rezo al revés, un coro sumergido en agua. La niña me pidió que bajara el volumen. Lo obedecí sin pensar. Kilómetros más adelante, la neblina se levantó como telón y apareció la zona de miradores. Conozco cada piedra de esa orilla, pero esa noche el GPS se volvió loco y marcó vueltas que no existen. El odómetro empezó a sumar distancias imposibles, como si el tráiler avanzara y retrocediera al mismo tiempo. Revisé los espejos. Atrás venía una luz, una sola, como faro pegado al suelo. La niña dijo que no mirara mucho tiempo. Mi nuca se heló. Fijé la vista al frente y recordé que en la sierra mirar es compromiso. Para mantenerme lúcido repetí lo que me enseñó un viejito de nombre de Dios. Cuando la sierra te llama por tu nombre, responde con el tuyo verdadero y con el de quien te cuida. Así que dije en voz baja el nombre de mi madre y friccioné sal en los dedos. La sal me la dio un guardabosque de la zona con la advertencia de que la llevara siempre, porque hay noches en que el viento sabe leer. La niña me observaba con curiosidad, no como quien juzga, sino como quien confirma una lista. Preguntó si creía en los chaneques. Dije que creía en la prudencia y en el peso de la carga. Ella soltó una risa mínima.
Dijo que los pequeños no asustan, que solo desordenan el camino para ver si mereces pasar. Tomé aire. Le ofrecí agua. Bebió sin tocar la botella. Lo sé porque no vi mojarse sus labios y, aún así, el plástico se vació. Sentí el golpe de altura en los oídos, un chasquido sordo que te regresa a la infancia. En ese segundo la radio volvió a abrirse sola. Esta vez sí reconocí una voz. Era la de mi compadre Chava, el mismo que se me fue en un derrumbe, a pocos kilómetros de ahí, 2 años atrás. Me llamó por mi apodo de juventud y me dijo que no parara aunque viera velas. Que la curva siguiente no era para vivos y que cualquier alto sería final. Quise preguntar cómo demonios estaba escuchando a un muerto. La niña me pidió silencio y señaló el parabrisas. En el vaho que deja el clima adentro se dibujaron letras que nadie escribió con dedos. 3 golpes. 3 letras. Mi apodo. Yo apreté los dientes y seguí. La luz que nos seguía cambió de altura. Dejó el piso, se elevó a la altura de mi ventana, y a esa distancia pude ver que no tenía fuente. No era faro ni lámpara. Era una esfera que palpitaba al ritmo de mi motor. Si yo aceleraba, respiraba hondo. Y seguí sin parpadear. Quise frenar. La niña apretó mi antebrazo con dedos helados y dijo que hiciera caso. Adelante, dijo, se ponían cruces nuevas cuando las nubes bajaban demasiado. Doblé con la fe que no tenía y entonces las vi. Velas encendidas en hileras, bailando sin viento. Un cortejo cruzaba lentamente la carretera. No eran personas. No caminaban. Deslizaban. Las llamas no echaban humo. Puse luces bajas. El motor bajó de vueltas como si alguien lo arrullara. Sentí que el tráiler se volvía barco y que el asfalto era una laguna oscura que golpeaba contra la carrocería. Este es un punto clave y quiero que no te lo pierdas. Si te gusta que toquemos relatos prohibidos como este, suscríbete y activa la campanita ahora. Eso nos mantiene en la ruta y me da valor para seguir contándolo. Porque lo que viene me costó algo que todavía no recupero y quizá tú puedas ayudarme a ponerle nombre. Atravesamos el cortejo. Ni una vela tocó la defensa. El silencio pesaba como costales húmedos. La niña dio la instrucción de no mirar por más de 3 segundos cada cosa que apareciera. Dijo que esa noche la sierra estaba contando. Pregunté qué contaba. Dijo que deudas. Al terminar la recta, el faro solitario que nos perseguía se colocó a nuestro lado por el acotamiento. No era un coche. Era una luz redonda del tamaño de una cabeza, respirando. Se elevó a la altura de mi ventana y me devolvió mi propio reflejo, pero con los ojos cerrados y la boca en oración. Quise tocar el cristal. La niña dijo que la luz cobra años si la aceptas. Me pidió acelerar suave. Obedecí. La bola de luz nos siguió un trecho y luego se metió al bosque como una luciérnaga harta. Yo temblaba sin frío. En ese estado, uno se aferra a lo que sabe. Recordé leyendas sobre caminantes que no llegan a casa, sobre velaciones sin cuerpo y nombres que no deben pronunciarse en alto. Aún así, pronuncié uno. El de mi compadre. Lo dije con respeto, como me enseñaron, con voz baja y firme, para que el viento supiera que yo no iba huyendo, iba cumpliendo. Nada cambió. O eso creí. Un olor metálico entró por la ventilación, como si pasáramos junto a sangre vieja. Del lado derecho, por entre los pinos, vi brillar algo enterrado. Parecía un espejo o un pedazo de cromo. La niña dijo que no me detuviera. Dijo que esas cosas son anzuelos para que el que va cansado se baje a recoger su propia desgracia. Apreté los dientes y seguí. El cielo ya no era cielo. Era un techo bajo, pesado, que nos obligaba a agachar el alma. A la izquierda, donde siempre hay sombra, distinguí una fila de cruces nuevas, madera sin barniz, tierra aún suelta. Sí. Sí. Al nombrar a Chava, la radio reventó en un chisporroteo y su voz entró clara.
Dijo que la niña ya me había elegido y que mi deuda no era con la carretera, sino con la promesa que hice la tarde de su funeral. Aquello me partió. Le juré a su madre que algún día llevaría flores al lugar donde se salió de la cinta. Nunca lo cumplí. Mis manos sudaron. La niña me soltó el brazo y señaló hacia un mirador escondido de donde casi nadie se detiene. Dijo que ahí terminaríamos y que al fin podría bajar. Yo asentí sin voz. Aquí viene el tramo más peligroso. Si aún no te suscribes, este es el momento. Den tu like, compártelo con alguien que viaja de noche y vuelve conmigo para el final. Te prometo que vas a querer escribir lo que encuentres al pie de ese guardarraíl. Te prometo que tu comentario puede ser la llave para la segunda parte, porque hay puertas que solo se abren cuando muchos llaman a la vez. El mirador era apenas una lengua de asfalto obscurecida por musgo. Frené con suavidad y puse la palanca en neutral. Apagué el motor. La niebla parecía viva, como si latiera con la tierra. La niña bajó de un salto, ligera, y se colocó donde el abismo abría su boca negra. Me pidió que oyera. Al principio fue nada, luego un golpe de piedra rodando y después un murmullo de agua muy profunda. Dijo que ahí abajo no hay río, que lo que suena es la memoria de lo que cae. Me temblaron las rodillas como si hubiera heredado el temblor de la montaña. Saqué del cajón el ramo de flores secas que siempre cargo por superstición y un encendedor que apenas prende. Me arrodillé. Le dije a Chava que aquí estaba. La niña me pidió que encendiera una sola flor, no todas. Lo hice. La llama tomó un tono azul, imposible. El olor a copal volvió, pero esta vez traía algo más, como hospital viejo, como sábana fría. Fue entonces que comprendí que la niña no había dicho una mentira en toda la ruta, pero tampoco la verdad completa. No era un alma en pena. Era un mensajero. Eran señales viejas, ojos de metal mirando hacia arriba. Aún. Me pidió que mirara al parabrisas del tráiler. Desde ahí, en alto, se reflejaba la bruma que nos rodeaba y, entre pliegues de luz, el perfil de la niña como si hubiera estado sentada aún. Sin pensar, subí a la cabina para ver mejor. En el asiento del copiloto, donde creí que se había recargado, encontré marcas de dedos hechas de agua y una huella de barro con una letra. La inicial de Chava, trazada como por una mano pequeña. Sentí que el estómago me caía al vacío y, aún así, algo dentro de mí se acomodó como si hubiera esperado ese hueco por años. Volví con ella. Me preguntó si estaba listo para pagar. Dije que sí, aunque no entendía cuánto. Dijo que la carretera no pide vidas cuando alguien cumple. Pide compañía. Que alguien cuente la historia hasta que otra persona llegue con flores. Me pidió que dejara el ramo mitad encendido, mitad vivo, y que regresara al tráiler sin voltear. Yo obedecí. Al cerrar la puerta, la radio se encendió sola y se escuchó el sonido de mi propio motor arrancando, aunque la llave no estaba. Miré al asiento. Vacío. Miré el parabrisas y no vi nada. Aquí va mi última petición antes del desenlace. Suscríbete y deja tu like si quieres que vuelva a este punto con cámara y con alguien más para verificar lo que te diré. La siguiente parte no tiene prueba más que mis manos, mi voz y el frío que todavía me acompaña. Tu comentario puede decidir si regreso por esa línea rota del guardarraíl o si dejo que el asiento vacío siga callado. Encendí el motor y la niebla se abrió, como si el tráiler fuera cuchillo. Cuando giré el volante para incorporarme, la vi por última vez en el espejo, levantando una mano de despedida. La llamarada azul del ramo dio un chasquido y se apagó sin humo. Bajé en silencio hasta la caseta. En el ticket, junto a la hora, venía impreso un nombre que no era el mío. El de mi compadre, con fecha de esa madrugada. Me temblaron los dedos. Volví a ver el espejo. En el asiento del copiloto estaba mi chamarra, pero con un olor a tierra mojada que no era mío. Quise creer que era condensación. Secó el cristal con el dorso de la mano y seguí. A la altura del entronque, la radio cambió sola a una estación que no conozco y se oyó un coro de niños cantando una tonada antigua.
Entonces la escuché otra vez, ya no afuera, sino como dentro de mi cabeza. No era una orden. Era una pregunta. Me dijo que si ya me sentía más ligero. Le respondí que sí. Me dijo que por fin mi amigo había sido nombrado en el sitio correcto. Le pregunté si ahora ella descansaría. Guardó silencio. Y dijo que faltaba una entrega más, en otro punto. Y no respondí. La primera vez que el monje se subió a mi tráiler fue en la bajada fría de la Marquesa, entre pinos tan altos que parece que el cielo se cierra como un libro. No lo invité. Lo vi en el retrovisor central, sentado en el asiento del copiloto, con el hábito empapado y el rostro cubierto por la capucha. Toqué el freno y las cuentas del rosario colgado en el espejo se reventaron una por una, como si a alguien le doliera la memoria. Olía a copal nuevo, a tierra removida, a templo sin gente. Y antes de que pudiera preguntar algo, escuché su voz como si hablara desde dentro del pecho. No te detengas. Cruza antes de la campana. Solo así no verás quién te acompaña por fuera. Si estás aquí es porque quieres oír lo que no se cuenta en voz alta. Te pido algo sencillo y me ayudas muchísimo para seguir trayendo relatos de carretera. Suscríbete ahora y deja tu like. Eso impulsa este canal y me da valor para regresar a la sierra con grabadora, porque lo que voy a decirte no cabe en la lógica. Si te late lo paranormal con respeto, quédate, esto es para ti. Esa noche llevaba verduras de Toluca a la central de abasto. El reloj del tablero parecía atrasarse sin razón. La niebla de la Marquesa entraba en bocanadas, y cada bocanada traía una campanada lejana. Conozco esas curvas. Uno aprende a oler el asfalto húmedo, a calcular el peso de la carga como quien mide el carácter de un animal. Pero esa vez no fue el camino el que me obligó a bajar velocidad. Fue ese hombre, el monje, que no reflejaba luz. Lo vi de reojo sin mirar a los ojos. El hábito chorreaba, pero el piso de la cabina estaba seco. No respiraba, pero yo sí, como si me faltara el oxígeno de una iglesia antigua. Toqué la frecuencia para avisar que llevaba compañía y la radio respondió con un susurro. Era un rezo, pero al revés. Apagué. El monje habló. No digas su nombre. Hay cosas que vienen cuando uno pronuncia. Llevas algo que no es tuyo. Detente donde el olor a pino cambia a carbón. Tragué saliva. Yo también llevaba algo que no era mío. Desde chamaco me quedé con una reliquia que tomé de un altarcito en la vieja terracería. Una cruz pequeña, negra, de obsidiana, con una espina incrustada. De promesa me la colgué en el cuello varios años. Luego la guardé en la guantera para que no me pesara en la conciencia. Ahí seguía. Nadie sabía de esa cruz, más que yo y Dios, y ahora este silencio con capucha. Mientras la cabina se llenaba de olor a copal, el camino se hizo más angosto. A la derecha, un paradero vacío. A la izquierda, el bosque negro. El monje levantó una mano muy lenta, huesuda, y apuntó al carril de la izquierda. No lo dudarás. Lo que oigas no es para ti. Si obedeces, verás la campana. Si fallas, verás el espejo. Metí direccional. Al cambiar, la caja rechinó con un lamento. En ese lamento, escuché mi nombre dicho con la voz de mi padre. Papá murió en domingo, con la frente tibia y las manos oliendo a grasa de motor. Yo me aprendí de memoria sus recomendaciones de ruta. No subir extraños. No frenar por sombras. No voltear si nace un silbido en la rama. Y sin embargo aquí estaba, con un desconocido que me hablaba desde el pecho y me pedía que lo siguiera en una carretera que se partía en hilos de niebla. El olor cambió justo donde dijo. Ya no era pino ni humedad. Era carbón y anís, como en los velorios de pueblo. Y junto al olor, una campana. No venía de iglesia. Venía del bosque. 3 golpes secos, cada uno más hondo que el anterior, como si la montaña bajara la mano y tocara el metal en mi oído. El monje me pidió apagar las luces altas. Obedecí. En penumbra,
La carretera mostró un puente que nunca había visto, una curva de concreto que parecía nueva y vieja a la vez. Abajo no se veía agua. Se veía un hueco más oscuro que la noche. El monje habló otra vez. No pares sobre el centro. Lo que está debajo de ti no es río, es memoria. Yo ya temblaba por dentro, pero por fuera me sostuve como me enseñaron, con manos firmes y espalda pegada al asiento. Para no perderme, recordé algo que me dijo un anciano en Lerma. Lleva sal y obsidiana, porque la sal corta el engaño y la obsidiana devuelve lo que mira. Abrí la guantera con la mano izquierda mientras la derecha seguía el volante. Ahí estaba la cruz. Negra, pesada, con su espina. La tomé sin verla. La piel se me erizó. Sentí que la cruz no estaba fría. Estaba a la temperatura de una voz. Me la guardé en el bolsillo del pecho, justo donde el monje parecía estar asentado dentro de mí. Crucé el puente pensando en cada tornillo del tráiler. Al otro lado, aparecieron velas, muchas, puestas en línea en la orilla. No ardían igual. Unas estaban quietas, otras soplaban hacia el bosque como si aspiraran la luz en lugar de soltarla. La radio, apagada, empezó a prenderse sola con chasquidos que olían a ozono. Sospeché que el tablero marcaría fallas. Pero las agujas no se movieron. Lo que se movió fue el espejo. Mi rostro apareció volcado hacia mí, pero 2 segundos más viejo. Lo sé porque los ojos se veían cansados con un cansancio que todavía no traía. Aparté la mirada. El monje dijo que quien mira el espejo que no es espejo envejece hacia afuera y que lo que te sobra de edad, a alguien le falta en el bosque. Necesitas entender algo y te lo digo con respeto. Hay cosas que no se conjuran con valentía, sino con obediencia. Yo no soy héroe. Soy chofer. Aprendí a leer la montaña como quien lee un calendario de lluvias. Si una campana suena, cuentas 3 y pasas. Si una voz pronuncia lo que guardas, lo sacas y lo devuelves. Si una luz te imita, no la aceptas por compañero. En la Marquesa hay un tramo donde el viento reza solo. No lo escuches completo, porque si escuchas el final escucha tu nombre. Lo aprendí de golpe esa noche. Vi entre los pinos algo que brillaba como espejo enterrado. El monje adelantó que lo que brilla así son anzuelos para el cansado. Un faro sin carro nos empezó a seguir por el acotamiento. Yo lo dejé pasar. Me rebasó y se colocó frente a mí. No tenía llantas. No tenía carrocería. Solo era una luz redonda respirando lento. En cada respiración, mi motor bajaba o subía de revoluciones. Agarré firme el volante. Conté 3 campanadas imaginarias y aceleré hasta que la luz se fue metiendo al bosque como quien renuncia a un juego. El monje susurró que todavía no estaba saldada mi deuda. Que faltaba el altar donde todo empezó. Y yo supe de qué hablaba. Bloque 3. Tenía 17 cuando la tomé. La cruz de obsidiana estaba en un altarcito improvisado al borde de una brecha vieja que ya no aparece en mapas. La noche que la agarré fue por bravata y por hambre. No tenía para gasolina y pensé en venderla. No la vendí. Me dio vergüenza. Pero no la regresé. Y cada vez que pasaba por esa zona, sentía un nudo en la espalda como si el asiento exigiera una postura de penitente. Años después, uno aprende a olvidar. Hasta que la montaña te recuerda por tu nombre. El monje me pidió que apagara el motor en la siguiente explanada. Lo hice. El silencio se hizo tan hondo que pude oír mis latidos y, como segundo pulso, la respiración de alguien más. No era el monje. Era la sierra. Bajé con cuidado. El asfalto estaba mojado sin lluvia, como si el bosque hubiera exhalado. A unos metros, una cruz de madera recién clavada, sin placa. Junto a ella, un montoncito de piedras como las que ponen los caminantes para no perder el camino. El monje señaló el montoncito. No las toques. Si las mueves, te sigues moviendo por dentro aunque te quedes quieto por fuera. La capucha le cubría la cara, pero alcancé a notar algo en las manos.
Tenía las uñas manchadas de tierra oscura, como quien cava sin pala. Me dijo que la campana que oí no es de iglesia. Es la señal que hacen ellos para cruzar sin mirar atrás. Ellos. No me atreví a preguntar quiénes. Me pidió que sacara la cruz de obsidiana y la colocara en el borde de la defensa del tráiler, apuntando hacia el bosque. Obedecí. En cuanto la apoyé, el metal del tráiler vibró como si debajo pasara un tren. Al mismo tiempo, una hilera de lucecitas apareció entre los árboles. Al principio creí que eran luciérnagas. No lo eran. Eran ojos. Ojos chiquitos, al ras del piso, parpadeando por turnos, como si contaran. El monje habló alto por primera vez. No cuentes con ellos. Cuenta tú. Regresé a la cabina. Me senté. Puse ambas manos sobre el volante para no permitir que el miedo las ocupara. Entonces llegó el recuerdo completo del altarcito. Vi la brecha, la caja de madera, el vasito con tequila, el listón rojo con 3 nudos. Recordé que deshice un nudo para que saliera el hilo, como hacen los chamacos cuando quieren probar su fuerza. Yo hice eso hace años. Tal vez por eso la carretera me apretó los días después. El monje, como si me oyera por dentro, me dijo que cada nudo es un favor conteniendo una desgracia. Deshacer nudos sin permiso abre puertas que no cierran con cerrojo. Necesito que te quedes porque lo que sigue es el giro que me hizo cambiar todo. Suscríbete para no perderte los códigos de ruta que voy a compartir y deja tu like si alguna vez sentiste que la montaña te habló por tu nombre. Lo digo ahora porque a partir de aquí la historia toma velocidad y en la curva siguiente la decisión no fue mía. Fue de un muerto que aún caminaba. La radio se encendió sola y escuché a Toño, el viejo de la grúa, que se mató en ese tramo hace 3 inviernos. Lo juro por la fe que me queda. Dijo mi apodo de juventud, una palabra que ya nadie usa conmigo, y me dio una instrucción que nadie podía saber. Enciende la cruz. Yo le respondí sin voz que la obsidiana no arde. El monje me indicó con el mentón el encendedor que siempre traigo en el cenicero. Pásalo por la espina. Si prende, es que te la prestaron. Si no prende, es que la robaste. Acerqué la flama. La espina tomó un brillo rojizo, como hierro al fuego. No había petróleo ni combustible. Era una luz interna, breve, viva. Entendí el mensaje. A mí me prestaron esa cruz. Me tocaba regresarla. El monje señaló la orilla del camino. De al lado de las sombras, un sendero se abría en diagonal hasta un pedazo de piedra blanca, como altar natural. Caminé hasta ahí con el corazón golpeando. La obsidiana latía tibia en mi mano. El bosque parecía respirar con nosotros. Al llegar, sentí una resistencia en el aire, como cuando vas a entrar a una casa donde no te invitaron. Pedí permiso en voz alta. Soy de los que saludan al monte, aunque se rían de mí. Dije mi nombre completo y el de mi madre, porque los viejos dicen que ante lo desconocido uno se presenta con raíces. El aire cedió. Puse la cruz sobre la piedra. La espina se apagó. El monje dejó de estar dentro de mí. Lo vi entonces claramente del otro lado de la piedra, sin capucha, con el rostro pálido y los ojos hundidos, no por miedo, sino por vigilia. No me miraba a mí. Miraba detrás de mí. Volteé muy despacio. Ahí estaban. 7 figuras paradas en fila, como peregrinos sin rostro, cada una con una vela que no hacía humo. La primera era más pequeña. La vela temblaba, pero la cera no goteaba. Se acercaron un paso. El monje extendió la mano hacia la cruz. No la tomes, me dijo, si la tomas regresa contigo. Déjala y reza el favor al revés. No supe cómo. El monje me dictó una frase corta, como contraseña. La repetí con la lengua torpe. Esta es la puerta. Si aún no te suscribes, hazlo ahora y activa la campanita, porque el siguiente tramo es el clímax. Necesito que estés conmigo para cruzarlo. Tu comentario puede ser la luz que falte en la fila.
Chulak es el pulso que me permite volver a grabar en este sitio y traer pruebas. Sigamos. Al terminar la frase, el primer peregrino, el más pequeño, inclinó la cabeza. La vela se apagó quedando una estela azul. Sentí un peso que me quitaban del pecho. El segundo hizo lo mismo. Y así uno por uno. Cuando la última vela se apagó, el bosque no quedó oscuro. Una claridad lechosa se pegó a las ramas, como madrugada detenida. El monje respiró por fin como humano. Se me aflojaron las piernas. Pensé que ahí terminaba. Pensé que la deuda quedaba saldada. Entonces la campana sonó una vez más, distinta, no hondísima, sino cortante, como metal roto. El monje se llevó la mano al costado. Vi su hábito abrirse a la altura de las costillas y una mancha oscura extenderse. No era sangre. Era sombra. Entendí el giro. El monje no era quien me protegía de ellos. El monje me protegía de mí. Perdona que tarde en decirlo. Me protegía de lo que yo había hecho sin saber. La cruz no estaba maldita. Era una llave. Una llave para abrir camino cuando el bosque cierra por luto. Cuando la tomé de joven, no solo me llevé una piedra. Me llevé una salida que no me correspondía. Cada vez que un tráiler necesitó pasar sin mirar atrás, el camino cobró. No con vidas, sino con vueltas que se repiten, con voces en el retrovisor, con rezos afrontados. El monje sostenía esa factura desde antes de que yo naciera. Y esa noche me la vino a cobrar, no con castigo, sino con tarea. Regresé a la cabina temblando. Encendí el motor. La radio sintonizó sola una estación inexistente donde un coro de niños cantaba en latín sin que yo supiera latín. En el espejo ya no me vi 2 segundos más viejo. Me vi como era, con ojos cansados de ruta y ganas de volver con la verdad completa. En la caseta, el ticket salió con una hora que no coincidía con mi reloj. Marcaba 20 minutos antes de que yo hubiera pasado. La cajera me miró raro. No dije nada. En el papel, junto a la hora, un nombre impreso con tipografía de impresora vieja. Toño. Lo doblé y lo guardé bajo el tapete. Te comparto lo que aprendí esa noche para quien recorra bosques y carreteras de sierra. Si huele a carbón y anís, no es parrillada, es paso. Si suena campana en bosque, cuenta 3 y cruza. Si la luz te imita, no la aceptes. Si la radio reza hacia atrás, apágala y reza hacia adelante con tu nombre verdadero. Lleva sal para cortar engaños y obsidiana para devolver la mirada. Y si alguna vez tomaste de más, regresa algo. Aunque sea el relato, aunque sea la vergüenza. Devuelve para que el camino te devuelva. El monje no ha vuelto a sentarse a mi lado, pero el asiento del copiloto no vuelve a secarse nunca del todo. Algunas noches encuentro una huella húmeda, como si alguien bajara con prisa. Otras, un olor leve a copal, como cuando se apaga una veladora y queda el recuerdo encendido. Sé que esto no se acaba aquí. Él me dijo al final, con voz que ya sonaba como viento, que hay otro altar detenido en la ruta hacia el Nevado, donde la romería sin rostro aparece cuando el cielo baja demasiado. Me pidió que no fuera solo. Me pidió que fuera con testigos. Si quieres que lo intentemos, dímelo en los comentarios. Si quieres que lleve cámara, brújula y la cruz prestada que ya no me pertenece, suscríbete y deja tu like ahora. Yo no voy a decir que soy valiente. Solo soy alguien al que el bosque llamó por su nombre y que ya no puede hacerse sordo. Si alguna vez pasaste de noche por la Marquesa y sentiste que el camino se hacía estrecho sin razón, quizá también escuchaste la campana. Quizá te cuidaron para que llegaras. Y si no te cuidaron, si te tocó escuchar el rezo al revés, aquí te dejo mi relato para que no camines descalzo sobre vidrio. Si este video llega a suficientes manos, regreso a ese altar con tu nombre conmigo. Y si no regresa ninguno de nosotros, que al menos quede esto. Que quede dicho que en los bosques que parecen dormir también se celebran vigilias. Y que hay un monje que no pide limosna. Pide que devolvamos lo que no es nuestro para que la carretera nos devuelva sanos.
Si llegaste hasta aquí, gracias por manejar conmigo. Nos vemos en la siguiente curva. Si quieres la segunda parte, escríbelo ya. Si alguna vez escuchas tu nombre con la voz de tu hijo en mitad de la selva de los Tustlas, no contestes. Te lo digo porque yo sí respondí, y el camino me cobró con algo que no sé si podré recuperar. A esa hora la carretera estaba hecha de humedad y sombras, el parabrisas parecía respirar y las luciérnagas eran demasiadas para ser luciérnagas. Sentí que alguien caminaba sobre el cofre con pies muy ligeros. Toqué el claxon por instinto y la selva me respondió con un silbido tan nítido que supe que no venía de ave ni de gente. Venía de lo que allá llaman los pequeños, los que no agreden, los que acomodan piedritas para perderte sin tocarte. Yo iba de San Andrés a Catemaco con la caja medio vacía, cansado, pero no lo suficiente como para confundir una imitación con la voz de mi niño. Antes de seguir, necesito pedirte algo sencillo. Si quieres que siga recorriendo estas rutas de noche para traer pruebas y relatos con respeto, suscríbete ahora y deja tu like. Eso impulsa este canal, me protege con tu presencia y abre camino para la siguiente historia. Quédate conmigo hasta el final, porque hoy voy a contarte cómo un favor mal hecho en el monte se paga con vueltas que no salen en el GPS, y cómo aprendí que hay nombres que no deben pronunciarse junto al agua. Mi error empezó años antes, cuando yo todavía creía que el monte era un fondo y no un ser. En una parada vieja, un curandero me dijo que a los chaneques se les pide permiso con 3 cosas sencillas: un poco de sal, un trago de agua y una promesa que sí puedas cumplir. Yo di la sal, di el agua, pero prometí regresar con un juguete y no volví. Ridículo, quizá, pero el monte tiene memoria. Esa noche, casi a la altura del volcán de San Martín, encontré piedritas formando una flecha hacia una brecha que no conocía. No era un montón cualquiera. Cada piedra era del mismo tamaño, cada espacio medido como con regla. Soy trailero, pero también soy padre, y a los padres nos quiebran con voces. La radio, apagada, soltó un susurro que imitó la risa de mi niño. Jalé aire, crucé las manos sobre el volante y repetí el truco que aprendí de un viejo de Montepío, di mi nombre completo y el de mi madre como si me presentara en casa ajena. El aire se alivió, pero la flecha de piedra seguía ahí, apuntando a la derecha, como invitación y como reto. Hice lo que hacen los tontos con prisa. Seguí la flecha. La brecha se tragó la luz del tráiler en un segundo. La selva daba la impresión de cerrarse detrás como cortina. Avancé 20 metros y el piso cambió de asfalto a tierra apretada. Olor a agua quieta, a hoja podrida, a copal apagado. Bajé la velocidad y sentí los pies, esos pies pequeños, otra vez sobre el cofre. No eran pisadas pesadas. Eran brincos juguetones, como de alguien que se divierte asomándose y escondiéndose. Paré. Apagué el motor. Entonces los escuché de veras. Risas diminutas, silbidos en tandas, piedritas cayendo en el parabrisas sin romperlo. Y mi nombre, pronunciado con la exactitud con que lo dice mi niño cuando llega de la escuela. Me tembló la espalda. La piel aprendió sola el respeto que yo no había querido aprender con calma. No abrí la puerta. Me acordé de la segunda regla que me dieron en Sontecomapan: no aceptes juego que no puedas perder. Los chaneques no son diablos, me dijeron, son guardianes del monte y del agua, les gusta el desorden y las bromas, pero se vuelven serios cuando alguien rompe su trato. Miré a los lados. En el espejo, detrás de mí, vi luces que parecían ojos a ras del suelo. Parpadeaban por turnos, como si alguien contara. 3 a la izquierda. 3 a la derecha. 3 arriba de la defensa. Recordé la promesa del juguete incumplida. En la guantera, por puro accidente, traía un carrito de metal que mi hijo dejó la semana anterior. Lo tomé y lo tuve en la mano, pesado, tibio, con las llantas que no giraban bien. Antes de abrir la ventana, puse sal en la lengua y susurré que venía a devolver lo que debía, no a pedir más. El silencio se acomodó como alguien que se sienta. Abrí apenas, lo suficiente para que mi mano cupiera.
Coloqué el carrito afuera, en el estribo, y dije en voz baja que era para el que acomodó piedras, para el que imitó risas, para el que me llamó por el nombre que solo en casa me dicen. Cerré. Esperé. No pasó nada. O eso creí. Una risita se acercó a mi oído derecho, muy pegada, y dijo gracias en voz de niño y de agua al mismo tiempo. Mi nuca se heló. El carrito desapareció. En su lugar, dejaron 3 semillas verdes, grandes como canicas, brillantes, con una humedad que olía a río recién abierto. Las tomé con miedo y las puse en el portavasos. Intenté retroceder. La brecha detrás de mí ya no era brecha. Era pared de hojas. La selva no se movía, pero el camino sí. El GPS marcaba ruta, pero la flecha del mapa giraba sobre sí misma como trompo, siempre apuntando al mismo punto aunque yo avanzara. Me persigné. Sí, lo hago antes de cada curva difícil. Encendí de nuevo la radio. En la frecuencia de los camioneros nadie respondió. Lo único que entraba era una tonada de flauta tan monótona que parecía hecha para medir el miedo. Si la música se detuviera, pensé, sabría cuántos pasos vienen. La música no paró. Entonces pasó lo que yo no esperaba. Golpecitos con uñas sobre el vidrio del lado del copiloto. Luego unas marcas de dedos hechas con tierra húmeda. 1, 2, 3. Y debajo, con la misma tierra, una flechita hacia abajo. Aceleré con suavidad, sin hacer chirriar la caja, como si una voz dentro del monte me hubiera dado permiso. Y de pronto, entre los árboles, vi el agua. No un río. Un ojo de agua quieto, ancho, como espejo sin dueño. La bruma sobre la superficie parecía humo sin fuego. Ahí, al borde, alguien había colocado un altar minúsculo, una caja de madera con listones rojos, una copa con agua, una piedrita negra brillante, 3 monedas enterradas a medias. Subí el freno de mano. Bajé con cuidado. La humedad me agarró los tobillos como si yo fuera parte del suelo. Me incliné frente al altar y sentí que no estaba hablando con nadie invisible, sino con un lugar. Lo digo así porque la respuesta se sintió a lo ancho, no a lo alto. Tomé las semillas, las 3, y las acomodé donde habían estado las monedas. Di mi nombre completo y el de mi madre. Dije que traía el juguete que debía. Pedí permiso para salir sin extraviar a nadie. Por respuesta, la flauta dejó de sonar. Esa ausencia fue como un sí. Quise aprovechar y subirme, pero una curiosidad punzó donde más duele el orgullo. La piedrita negra del altar brillaba como obsidiana mojada. Yo sé de piedras lo justo para no tocarlas. Aún así, me incliné un poco más. En la superficie vi mi cara como no la había visto nunca. No exagero. En vez de ojos tenía 2 puntos de agua, y en cada uno flotaba la imagen de mi hijo chico, sonriendo, con el uniforme mojado de sudor. Me asusté. Retiré la mano. La piedrita dejó de brillar. El altar se quedó quieto. La selva no. Del lado izquierdo, alguien encendió una vela sin humo. Luego otra del lado derecho. Luego una tercera frente a mí. 3. Volví a oír risitas. Volví a oír pasos pequeños sobre el cofre. Desde el espejo del agua, como desde una ventana, salió el silbido de antes, pero esta vez con palabras. Rápidas, como si corrieran sin tocar el suelo. Decían ven. Decían trae. Decían falta. Y yo, con la lengua seca, entendí que no bastaba el juguete. Faltaba la promesa. La había formulado mal. Prometí regresar con un regalo. No prometí decir gracias cada vez que cruzara sin percance. La selva escucha las formas. Yo había sido exacto en lo material y mezquino en lo demás. Me sentí expuesto, como cuando uno sabe que lo atraparon en una mentira chiquita que mueve los cimientos. Quise componer. Recordé lo que dicen en la laguna, el monte admite trato si tú admites quién eres. Me quité el anillo de bodas que ya no uso por miedo a rayarlo con el volante y lo coloqué junto a la piedrita negra.
No lo ofrecí como moneda, lo ofrecí como prueba de que sé perder. Dije en voz clara que no venía a comprar salida, sino a merecerla. Entonces algo cambió. De entre las ramas bajó una hilera de figuras pequeñas, apenas sombras con ojos de luciérnaga. Ninguna se acercó a tocarme. Solo jugaron a ordenar las hojas a mis pies formando un camino estrecho que rodeaba el ojo de agua y regresaba a la brecha. Yo seguí la hilera sin voltear. A la altura de la segunda vela, un cuerpecito se sentó en el estribo del tráiler, dejó marcadas 2 huellitas de barro y desapareció entre risas breves. Abrí la puerta. Subí. Encendí. La radio ya no traía flauta. Traía silencio. Antes de meter primera, vi con el rabillo del ojo algo que me apretó la garganta. El anillo seguía ahí. A su lado, en lugar de la piedrita negra, habían acomodado una moneda antigua, gastada, con un agujerito en el centro, y un trocito de hilo rojo como los que llevan en las muñecas los niños a los que sus abuelas quieren cuidar de ojo. No era pago. Era sello. Lo tomé sin avaricia y lo guardé en la visera. Avancé por el caminito de hojas y piedritas, lento, obedeciendo a la geometría que se formaba a cada metro. A mitad de la vuelta, escuché otra vez mi nombre con voz de mi hijo. Esta vez respondí con la voz que uso cuando lo despierto con calma. Le dije que ya iba para casa. Alguien, en la parte alta del parabrisas, escribió con dedos de agua la palabra cumple. Me temblaron los ojos. No lloré. Tenía que manejar. Si has llegado hasta aquí, quédate conmigo porque lo que viene es el tramo más delicado. Suscríbete y deja tu like ahora. Tu apoyo me permite volver con cámara y con testigos, porque hay cosas que se ven mejor cuando más ojos miran. Lo digo de frente, lo que pasó después me reventó la idea que tenía del tiempo y me enseñó a no bromear con promesas al monte. Al salir a la carretera principal, el mundo parecía el mismo, pero no lo era. El reloj del tablero marcaba una hora imposible, como si hubiera retrocedido 20 minutos. En la caseta, el ticket salió sin hora. Solo traía el nombre de la localidad y una leyenda que nunca había leído. Pase por favor. Sin firma. Sin número. La cajera me extendió el papel con la distancia en los ojos de quien no quiere preguntar. No quise explicar. En el retrovisor vi, por un parpadeo, al asiento del copiloto hundirse como si alguien se dejara caer con cansancio. Volteé de golpe. Nada. Seguí. En el tramo que va a la laguna, las sombras siempre tienen prisa, pero esa noche se quedaban atrás como si los árboles hubieran decidido acompañarme de lejos. Vi, a lo alto, un resplandor verde que no venía de los faros ni de la luna. Era la luz apagada de las semillas que me dejaron, ahora marcando un contorno en el interior de la cabina, justo sobre la visera. Toqué con la yema. Tibias. Agradecidas. Me vino a la memoria la risa de mi niño y la manera en que acomodaba sus carritos en línea perfecta cuando era más pequeño. Pensé en llegar a casa y enseñarle la moneda con agujero, pero un pensamiento se cruzó como un venado imprudente. ¿Y si la voz no era la de él? ¿Y si nunca fue la de él? El monte copia lo que más te pesa. Respeto. Lo acepté como advertencia. La curva antes del embarcadero trae historias. Hay quien dice que ahí se aparecen mujeres con vestidos de humo pidiendo aventón. No vi mujeres. Vi una procesión bajita, como si una escuela entera de niños de agua cruzara sin apuro, cada uno con una vela sin humo. No me detuve ni intenté rodear. Conté 3 con el corazón y pasé despacio. En la tercera, la radio soltó una voz que no esperaba. Era la de mi padre, diciéndome el apodo que ya casi nadie usa. Me dio una instrucción que me partió la defensa por dentro. Cuando llegues, no entres haciendo ruido. Cuida el nombre que das al saludar. Yo sabía lo que quería decir. Hay noches en que nombrar a alguien despierta cosas que no duermen. Apreté los dientes. Seguí. Faltaba el golpe. Faltaba el trofeo de la selva que siempre reclamará lo suyo. Llegué. Dejé el tráiler.
Caminé hasta la puerta en silencio. Antes de abrir, escuché desde adentro la risa de mi hijo, la real, la que conozco sin dudas. Me dije que todo había salido bien. Entré sin luces. Toqué la pared buscando el apagador. Al encender, vi el piso del pasillo lleno de piedritas acomodadas en flechas, todas apuntando a su cuarto. No eran muchas. Eran exactas. Y sobre la cama, junto a su almohada, estaba el carrito de metal que yo había dejado en el estribo del tráiler. El mismo rasponcito, la misma llanta dura. Tenía barro de monte en la parrilla. Para que esto no te reviente la cabeza como a mí, te digo cómo lo supe. Mi hijo salió con sueño, rascándose los ojos, y me dijo que un amigo chiquito le había pedido jugar con el carrito un ratito, que lo iba a regresar antes de que yo llegara. Lo dijo sin miedo, con una naturalidad que a los adultos se nos pudre con los años. Me acerqué a abrazarlo. Tragué saliva para que no se me notara la voz rota. Le pregunté cómo se llamaba su amigo. Me dijo un nombre que no entendí, una palabra que sonó a agua y hoja al mismo tiempo. No se lo hice repetir. Esa noche dormimos con sal bajo la cama y un vaso de agua claro en la ventana, con una moneda en el borde como sello. Yo hablé con la casa como se habla con alguien querido. Les dije que no volvieran a imitar voces de sangre, que si querían algo me lo pidieran por el camino, no por el sueño de un niño. Esto no acaba bonito. Sería fácil decirte que al día siguiente todo regresó a su sitio y que el monte cerró su cuenta. No miento cuando afirmo que desde entonces el camino me ha dejado pasar con menos broma, con menos silbido, con menos piedra juguetona. Pero algo se cobró y fue justo. Mi hijo, durante una semana, no pudo decir mi nombre. Me hablaba con otros apodos, me pedía cosas con sonrisas, pero cuando intentaba llamarme por mi nombre completo se le cortaba el aire como a quien se le crispa el sueño. No lloraba. No dolía. Era silencio educado. La doctora dijo que podía ser estrés. Yo no la contradije. Los viejos dicen que a veces el monte guarda el nombre para recordarte que no se negocia con promesas. Que tienes que cumplir y luego agradecer. Yo cumplí. Agradezco cada vez que paso. Y espero que la selva me devuelva el favor del todo una noche de estas, cuando me toque cruzar otra flecha de piedras. Si quieres que vuelva a los Tustlas con cámara, con alguien de la comunidad y con respeto total a sus reglas para mostrarte el altar diminuto, el espejo de agua y las marcas de dedos en el cofre, dímelo en los comentarios. Suscríbete y deja tu like ahora, porque tu voz es la que decide si abrimos una segunda parte con mapas, historias de los abuelos y pruebas de ruta. Y si conoces a alguien que haya escuchado su nombre con la voz de quien más ama en un camino de selva, compártele este video. Tal vez juntos podamos aprender a decir gracias antes de pedir paso. Hoy cierro con una advertencia que me pesa. A veces, para salir entero de un bosque, hay que dejar ahí algo que uno creía imprescindible. Yo dejé mi anillo y el orgullo de hablar sin deber nada. A cambio, el camino dejó que mi hijo volviera a pronunciarme. Tardó 7 días exactos. Fue un regreso lento, palabra por palabra, como quien arma de nuevo un juguete. Hay quien llamará a esto coincidencia. Yo lo llamo trato cumplido. Y si alguna noche, cruzando una sierra, te encuentras con piedritas ordenadas que no estaban ahí en la tarde, no patees el juego. Pregunta cómo se debe, entrega lo que ofreciste y cruza sin voltear. Si quieres que te cuente la segunda parte, donde me mostraron una vereda que no aparece en mapas y una campana que no suena desde iglesia, escríbelo ya. Aquí te espero en la siguiente curva. Si alguna vez ves 2 luces dentro del túnel de Cumbres de Maltrata que no parpadean como faros ni tiemblan como lámparas, acelera suave y no mires el retrovisor. Te lo digo porque yo las vi. Me llamaron por mi apodo de ruta con la voz de alguien que ya no está y me hicieron creer que los frenos fallaban. No eran fallas. Eran ellas, las luces malas, buscando que me detuviera justo donde las cruces nuevas se esconden en la pared. A esa hora la neblina se movía como animal bajo la piel de la montaña y el viento se metía a la cabina con olor a metal frío.
Tenía el volante firme, la caja con carga ligera y la sensación de que alguien me caminaba por el cofre con pasos que no hacían peso. Si estás escuchando esto mientras manejas, sube el volumen, porque lo que voy a contarte te puede ahorrar una curva que no perdona. Y si estás aquí porque te gusta que te lleve a la cabina con historias reales de carretera, suscríbete ahora y deja tu like. Eso mantiene vivo este canal y me acompaña cuando las voces quieren que me estacione donde nadie sin sombra se estaciona. Yo conocía Maltrata por historias y por sustos menores, pero esa noche iba solo, de Córdoba hacia Puebla, con la garganta seca por el aire alto. La radio escupía estática y, de repente, la interferencia se organizó en un murmullo como rezo metido en agua. No eran palabras castellanas. Era un canto cortado, repetido, que subía y bajaba como los túneles. Me acordé de lo que dicen los viejos de Nogales. Que las luces malas no alumbran, llaman. Que si te miran desde adentro del túnel te están tomando medida. Que la medida es la distancia exacta a la que un hombre duda. Sustituí la duda con costumbre. Bajé a cuarta, respiré profundo y clavé la vista en el borde blanco, el que ha salvado más vidas que la prudencia. Entonces, en el techo del túnel, sucedió la primera señal. Un destello redondo, sin foco ni carcasa, me cayó encima como si alguien hubiera tirado una moneda de luz desde la bóveda. No fue reflejo del mío. Era otra cosa. Respiraba. Y cuando respiró, el motor bajó de revoluciones como si me hubieran aflojado el alma. No pronuncies nombres, me dijo la voz que salió de la radio sin que yo la prendiera. Reconocí el timbre. Era Toño, el de la grúa, el que se fue hace 2 inviernos en el derrape del kilómetro maldito. Dijo mi apodo con cariño viejo y soltó 3 palabras. Cuenta y cruza. Si cuento, cruzo. Si dudo, quedo. El túnel se alargó más de lo que recordaba, como si el concreto hubiera decidido estirarse para probar mi paciencia. A lo lejos, al final, la segunda luz esperaba. No venía hacia mí, no se alejaba, solo latía. Y adentro del vidrio, justo en mi parabrisas, se dibujaron con agua 3 letras que nadie escribió. Mi apodo. Alguien desde fuera había marcado mi nombre hacia adentro. Entendí que la sierra ya me tenía en lista. Salí del túnel con el corazón golpeando en la garganta y la sensación de que había dejado algo atrás que a la vez venía conmigo. El aire libre no alivió. La niebla se volvió más baja, cortada en rodajas, con espacios que dejaban ver una hilera de veladoras invisibles. Así se ve cuando la montaña recuerda. Esas no son leyendas para espantar novatos. En Maltrata los supervivientes no presumen. Enumeran. Conté la primera curva con el hábito que me enseñó mi padre. Mano en volante a las 10 y a las 2, peso de la caja, freno de motor, mirada al borde. Lo hice de memoria para no escuchar de más. Pero el monte tiene maneras de entrar cuando uno cierra puertas. Del lado del conductor, a la altura de los pinos que ya no son pinos sino sombras, apareció una luz más pequeña, como una luciérnaga enferma, palpitando al ritmo de mi aceleración. No quería alumbrar. Quería sincronizarse. Cuando mis pistones subían a su canto, el tablero vibraba. Cuando bajaban, el cinturón se apretaba un poco por sí solo. Entendí que si aceptaba ese ritmo, bailaría con la montaña hasta que me quedara sin música. Hice lo único que me han dado los abuelos además de paciencia. Llevaba sal en el bolsillo, envuelta en una servilleta. La pasé por la lengua. El sabor me trajo una memoria de mar, de veracruzano viejo echando sal a la entrada de la casa para cortar el susto. Me mordí la punta de la lengua para no decir ningún nombre. Las luces malas tienen hambre de nombres porque con el nombre uno entrega llave. Me presenté con la sierra como si fuera casa ajena. Dije en voz baja mi nombre completo y el de mi madre y el de mi madre, encadenando raíces para que me sostuvieran. La radio dejó de rezar al revés. Por un segundo escuché a una mujer cantando suave, un canto de cuna sin letra, que me recordó a mi tía. Casi me rompo. El monte te tienta con lo que te ablanda. Apreté dientes y seguí. Kilómetros adelante,
Justo donde la rampa de emergencia se asoma como lengua de grava, la primera luz me cruzó por el frente. No llevaba cuerpo, pero dejó sombra. ¿Has visto la sombra de algo que no tiene figura? Es como si alguien te tapara los oídos desde adentro. En esa sombra, el mundo dijo algo que no me gustó. Me dijo para. Y, obediente, mi pie bajó al freno. Fue un segundo. Lo retiré. La caja, que traía ligera, me agradeció no haberla puesto a rezar con chirrido largo. Tomé aire. Recordé otra enseñanza de los viejos de Aculcingo. Si te dicen que pares donde no hay razón, busca razón que te obligue a no parar. Inventé una. Me dije que la presión del tiempo valía el doble que la del miedo. No fue heroísmo. Fue trampa para mi propio cuerpo. Vi en la cuneta un altar mínimo, cruz blanca recién clavada, flores todavía frescas. No dije nada. El respeto también es silencio. La luz volvió a la altura del copiloto y escribió con aliento en el cristal una palabra que no pude leer. Como si mi cerebro no estuviera autorizado. Acerqué los ojos. Era una fecha. La del accidente de Toño. El mismo día, la misma hora menos un minuto. Las luces malas son relojeras. Saben dónde te dobla el tiempo. Y yo, por primera vez en años, tuve miedo de mi propia agenda. Dentro de la cabina empezó a oler a anís y carbón, mezcla que los de por aquí reconocen como aviso. No lo digo para adornar. Lo digo porque lo olí y porque he dormido en patios donde velan con esa fragancia a los que se fueron en la ruta. Ese olor no te pide que te asustes. Te pide respeto. Silencié la mente y me coloqué en modo oficio. En Maltrata, el oficio salva. Llegó el siguiente túnel y la música volvió como de otra habitación. Un silbido largo, entre tétrico y familiar, como si alguien estuviera probando un ocarina. No soy supersticioso sin método. Recordé lo que me dijo un mecánico de Río Blanco. Si la montaña te canta, tú canta bajito una canción de casa. Tarareé un son jarocho hasta sentir que la lengua se me volvía de pueblo y no de autopista. El túnel, que parecía estirarse, se encogió de golpe. Al fondo, la segunda luz respiraba esperando. En ese instante la radio soltó una voz que no fue la de Toño. Fue la de mi hermano menor, que se fue de nuestro lado cuando yo todavía aprendía a usar bien la caja. Me dijo el sobrenombre que me dolía y me prometió que si me detenía ahora me bajaría a ayudar con las cuñas. No te detengas, me grité a mí mismo con su voz. Quise llorar. No pude. La luz bajó a la altura de mi espejo y me devolvió un reflejo que no era exacto. Mi rostro estaba 2 segundos por delante, con los ojos cerrados y la boca diciendo una palabra que no alcancé a escuchar. Abrí los míos a propósito. Dije con la boca la palabra contrario. Vida. Lo dije como conjuro improvisado. El tablero dejó de vibrar. En el techo del túnel, la humedad se acomodó formando 3 puntitos como constelación. Toqué madera con los dedos como me enseñaron para llamar suerte sin decir su nombre. La constelación se deshizo como si hubiera oídos. Vi la salida y vi, también, el cortejo. No eran personas caminando. Era esa alineación de luces sin humo que cruzan la carretera a paso de procesión, exactamente por donde uno tendría que detenerse a preguntar qué velan. Las luces malas se alimentan de preguntas mal hechas. No pregunté. Conté 3. El motor obedeció a mis huesos y nos sacó con dignidad. Quise creer que ahí se acababa. Las manos dejaron de sudar y una falsa calma me barrió el estómago. Fue entonces que escuché el golpeteo en la puerta del copiloto, suave, como dedos mojados. Miré. 3 marcas de agua bajaban desde el vidrio hacia el seguro. En cada marca, una letra. Juro que la palabra completa era mi apodo, el que estaban cantando en aquel rezo de agua del principio. Sentí que me estaban pidiendo abrir. Cerré con seguro. No por miedo a que entraran, sino por respeto a que yo no debía invitar. El monte no se atreve si no lo atiendes. Eso dicen.
En ese gesto mínimo sentí que recuperaba 1 centímetro de mi ruta. Aquí voy a pedirte algo que me sostiene en serio. Suscríbete y deja tu like ahora. Lo digo antes del tramo más fuerte porque necesitaré volver con cámara, con un compañero y con permiso, y eso solo se justifica si hay ojos suficientes para verlo sin romper el trato con la sierra. Tu comentario decide si llevo grabadora a la boca del túnel donde las luces laten como si tuvieran corazón. Pasada la última salida grande, donde la autopista parece domarse antes de volver a trepar, la luz principal se situó justo al nivel de mi defensa, a la izquierda, y empezó a marcarme un ritmo que no era humano. 3 respiraciones rápidas, una larga. En cada larga, el embrague se volvía esponja. El volante pedía ceder. El borde blanco se hacía línea delgada. Entendí que ese era el intento final. Pararme donde ellos cuentan sus deudas. En la orilla vi 2 hombres con cascos fluorescentes haciéndome señas de alto. Sus chalecos brillaban con esa textura que solo se ve con faros directos. Al levantar la mano para responder, noté que sus botas no hundían la grava. No dejaban huella. El chaleco de uno no tenía cierre. Era una luz dibujada imitando chaleco. Me dieron el paso al acotamiento. Yo saludé al aire como se saluda a los que cuidan, sin aceptar la invitación. Lo que vino después es el giro que me reventó las certezas. Si estás listo, respira conmigo. Si no, pausa y regresa, pero no te vayas sin saber cómo se cruza cuando la montaña decide contarte. La rampa de emergencia apareció, boca abierta de grava. Los falsos señaleros insistieron con los brazos. Hice memoria de los videos que vi por curiosidad donde el que entra sin necesidad a la rampa luego no sale completo. Ese recuerdo me salvó. Seguí. La luz se adelantó y se colocó a la altura del siguiente túnel, la boca más negra de la noche. En su contorno vi una campana dibujada por humedad. No había campanario. Solo la figura redonda como marca de agua. Apreté la sal entre los dientes. Dije otra vez mi nombre completo y el de mi madre. Añadí el de mi hermano, el que me habló desde la radio, para que no pudieran usarlo en mi contra. Entré. Adentro, el aire cambió de golpe. Olía a iglesia vieja y a freno caliente. En la pared, en la parte alta, se formó una línea de puntos húmedos que parecían letras en náhuatl. No sé leer náhuatl, pero reconozco un rezo por su música. Repetí en castellano las pocas oraciones que me sé al derecho, no para conjurar, sino para no darle al miedo palabras prestadas. Las luces bajaron y se pegaron al parabrisas como 2 manos abiertas. Detrás de esas manos, por un instante, vi un rostro sin detalles, como si hubieran dibujado la idea de una cara con el vapor. Esa cara movió los labios. No escuché sonido. Leyendo su forma supe lo que pedía. Tu nombre. No se lo di. El golpe llegó sin ruido. Al salir del túnel, la luz se metió a la cabina como niebla. El rosario que cuelga del espejo se partió en 2, sin caer. Quedó como hebra tensa, suspendido por algo que no vi. La radio encendió con voz de operador de caseta diciendo una hora que ya había pasado. En el parabrisas apareció, como con dedo mojado, una firma que no era la mía. Toño. Y abajo una fecha de hacía 2 años, esa noche en que se fue justo en el tramo donde yo estaba. Entendí el tributo retorcido. Las luces malas querían que yo llevara su hora encima. Que me estacionara en su minuto, en su punto. Me dolió en los nudillos recordar que ese día no pude cargar la cruz ni las flores. Que pasé rápido por miedo a llegar tarde al embarque. El camino cobra, y cobra exacto. Apreté el volante como si apretara un abrazo no dado. Ese mismo instante, por el espejo, vi que detrás de mí venía Rafa, un amigo viejo de ruta. Reconocí su caja por la abolladura de la esquina, por cómo trae pintada la defensa con una franja roja que hizo su niño. Le iba a hablar por frecuencia cuando la luz de mi cabina saltó hacia él como si hubiera encontrado juguete nuevo. Rafa se abrió un poco para no pegarse a mí y la luz se pegó a su parabrisas con ganas. Le grité por la radio que no frenara.
Me respondió con una risa nerviosa que no era su risa, como si alguien se la apretara desde adentro. En el siguiente túnel, vi la sombra de su tráiler moverse como si una mano gigante lo hubiera jalado del toldo. No se volcó. No chocó. Lo que pasó fue peor porque no deja huella. Salió del túnel y sus luces se apagaron por un segundo que en la memoria será siempre más. Cuando volvieron, su voz ya no estaba en la radio. No hubo golpe, no hubo sirena. Solo una distancia imposible entre nosotros, como si un pedazo de carretera le hubiera sido robado. Lo esperé en la caseta. No llegó. En la bitácora de cobro, la cajera me dio 2 tickets. Uno con mi nombre. Otro con el de Rafa, con una hora que no correspondía a ningún paso. Le dije que debía ser error. Me miró con ojos de quien ya ha visto eso. Guardé ambos. El de él, como recordatorio de que el camino no se negocia con audios viejos ni con mañas de valiente. Llamé a su esposa. Lo encontraron horas después, estacionado como dormido en un paradero sin luz, con el rostro tranquilo y el motor frío. No voy a describir más. No hace falta. Digo trágico y me hago cargo. Desde entonces, cuando paso por cumbres de Maltrata, hago lo que me enseñaron los de ahí. Tiro una pizca de sal a la entrada del túnel para que lo que se pegue sea la prudencia. Enciendo una veladora mental por Toño y por Rafa, no por rezarles, sino por recordar sus horas y no entrarles al juego. Si llegaste hasta aquí, gracias por conducir conmigo en esta memoria. Si quieres que regrese con cámara, con alguien de la comunidad que hable su lengua y con respeto absoluto para mostrar el punto exacto donde la luz respira, dímelo en los comentarios. Suscríbete y deja tu like. Tu voz decide si abrimos la segunda parte con testimonios de grúas, con historias de caseta y con la grabación que guardo donde se escucha, por un instante, mi nombre dicho desde un túnel. Si prefieres que el final quede abierto, quédate con la idea de que hay noches en que las luces no alumbran. Llaman. Y que el truco no es enfrentarlas. Es cruzar sin entregarles tu nombre.